Está con nosotros Sergio Ávila, analista de mercados de IG. Sergio, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, José Antonio? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, pasadas las midterm, es tiempo de rally. ¿Llega ya? ¿Se ve ya? ¿O hay demasiadas dudas? ¿O IPC, inflación en Estados Unidos, inflación subyacente también? ¿Debe tener dudas el inversor ante el rally de fin de año? ¿O antes o después tiene que presentarse ya? Bueno, hay que comentar una cosa importante, ¿no? Que normalmente, efectivamente, estamos en el periodo estacional que, si nos vamos a la media, suele ser positivo. Sin embargo, cuando nos vamos a los mercados bajistas e intentamos ver qué es lo que pasa en este periodo, ¿no?, de rally Navidad, pues vemos que normalmente no hay tal rally, ¿no? Y este año está claro que estamos en un mercado bajista. Por lo tanto, hay que tener esa primera idea encima de la mesa. Tenemos muchas cosas por vigilar, ¿no? Por un lado, efectivamente, hemos tenido ahí las elecciones de medio mandato, que se esperaba que quizás los republicanos pudieran tener más poder, ¿no?, de cara a frenar pues el mayor gasto de Biden, y que eso podría en cierta manera frenar la inflación. Parece que finalmente, bueno, pues no ha salido el resultado como el mercado pudiera esperar, y eso pues es algo que de momento está afectando. Luego vimos también ayer todo lo que está pasando con el mercado de las criptomonedas, que realmente ha causado muchísima incertidumbre sobre el agujero que se puede generar a nivel general, ¿no?, entre todos estos inversores. Y luego, por otro lado, tenemos la clave, que es lo que vamos a ver en el día de hoy, ¿no?, que es ese dato de inflación. El dato de inflación, bueno, el mercado espera que sea un 8%. Si nos fijamos en lo que dice la Fed de Cleveland, que normalmente ha acertado bastante, la Fed de Cleveland descuenta 8,09, lo cual sería lo equivalente a 8,1%. Por tanto, la Fed de Cleveland anticipa que podría ser más de lo que el mercado está anticipando. Por lo tanto, habrá que vigilarlo esto muy de cerca. Y bueno, a nivel general, ¿qué es lo que hemos tenido? Bueno, hemos intentado ver un rebote en el S&P 500 que viene desde el pasado mes del pasado 13 de octubre. Nos enfrentamos con la media de 150 periodos ponderada, que es una media importante, ¿no?, lo equivalente a la media de 30 semanas, que es una media que utilizan mucho los inversores institucionales. Llegados a esos niveles, pues hemos encontrado clara resistencia ahí y le está costando mucho. ¿Qué hay que vigilar? Bueno, pues a nivel general hay que fijarse en la amplitud de mercado. Es cierto que en este rebote que hemos tenido la amplitud de mercado ha mejorado considerablemente, y bueno, lo que tenemos es que ha habido un mayor número de acciones que venían subiendo frente a las que venían bajando. Pero es cierto que esto ya nos ha llevado a niveles bastante extremos. Por tanto, lo que habrá que vigilar a partir de ahora es si el ADN del NYSE vuelve a girarse a la baja. Es decir, si hoy tuviéramos un dato de inflación que no fuese lo que el mercado espera, podríamos ver un giro negativo en el NYSE, en lo que es la amplitud del mercado, y por tanto avisarnos de que podríamos tener que cubrir posiciones. De momento sigue estando por encima de 80, lo cual significa que, bueno, pues de momento hay que estar tranquilos, pero no hay que descartar que podamos tener otra vez correcciones en el corto plazo. Así que yo creo que la clave va a estar, José Antonio, justamente en ese dato de inflación. Todo el mundo está esperándolo, y según lo que salga, pues nos va a decir si vamos a poder tener un tramo un poquito más tranquilo en las próximas jornadas, o si de nuevo pues hay que ponerse manos a la obra, cubrir posiciones y por tanto pues no estar tan invertidos, ¿no?, o por lo menos tan libremente o tan felizmente invertidos. El oro está en máximos de un mes. Ha llegado ya el momento del oro. Parece que la escasez de oro físico sigue. Parece que los bancos centrales, en la sombra o sin la sombra, siguen haciendo compras. Sobre todo China, India y Rusia están comportándose como ballenas, haciendo la analogía sobre el mundo cripto. ¿Es el momento del oro ahora que consigue máximos de un mes? Bueno, yo creo que el oro, sabemos que tiene una correlación importante con el dólar, y este año estamos viendo, ¿no?, que a medida que el dólar pues ha subido frente al resto de las divisas y ha actuado como valor refugio, el oro ha sufrido más. Es cierto que el dólar se está tomando un pequeño descanso ahora en toda la tendencia alcista que tiene, y de ahí que adicionalmente pues estamos viendo ese rebote en el oro. ¿Qué es lo que yo me fijaría? Bueno, pues yo me fijaría primero en el índice del dólar. El índice del dólar, mientras se mantenga por encima de los 109 puntos, yo sería un poquito cauteloso en el oro. Si realmente el dólar empieza a perder estos niveles y realmente ya el mercado empieza a anticipar que podamos tener ese rally de Navidad y que haya pues una rotación hacia activos más de riesgo, ahí sí que el oro, que para eso me voy a fijar en los niveles a tener en cuenta,
tendríamos que ver una ruptura en el caso del oro de la zona de los 1.729,50. Es una zona de resistencia clave. Fijaros que estamos cotizando dentro de un rango lateral entre los 1.617 y 1.729,50. Si rompiésemos ese rango lateral, nos indicaría que efectivamente el mercado sí que está apostando por activos más de riesgo. Probablemente ahí el dólar perdiese valor, tuviéramos subidas en las divisas más cíclicas y también subidas en la renta variable. Y eso nos indicaría que podríamos tener un rebote adicional hacia la zona de los 1.806. Pero ¿qué pasa? Que yo espero que en el medio plazo sigamos viendo subidas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal, ¿no? Y por lo tanto, el bono americano de 10 años, lo más normal sería seguirlo viendo aumentando en rentabilidad. Mientras el bono americano de 10 años sigue aumentando en rentabilidad, el dólar a medio plazo debería seguir, por lo menos todavía, teniendo algún tramo de subida adicional. Y será a partir de que veamos ya esa idea de giro, ¿no?, por parte de los bancos centrales, sobre todo de la Reserva Federal, cuando ya esperemos que ya no simplemente es que lo vayan a subir de manera agresiva los tipos, sino que se van a estabilizar, incluso cuando empecemos a pensar anticipadamente que van a empezar a bajar los tipos, ahí a partir de ahí, desde entonces, será cuando el dólar realmente empieza a sufrir y el oro pueda, por esa correlación inversa que tiene, pues empezar a ser una inversión a medio y largo plazo. De momento todavía no. O sea, en el corto plazo, si rompiese los 1.729, probablemente el índice dólar perdería el soporte que estábamos comentando. Entonces ahí todo va a depender, yo creo, del dato de inflación del día de hoy. Si eso se cumple, pues bueno, pues podemos pensar en un rebote, pero de momento sería simplemente un rebote. Yo no me fijaría, todavía no me plantearía una inversión a largo plazo en el oro. Una última pregunta. ¿Petróleo, Sergio? Está cayendo en los últimos días, parecía que tocaba los 100 y cuando se acercaba a 99 ha salido corriendo. Sigue teniendo la perspectiva, y dijo la Agencia Internacional de la Energía que los $100 pondrían en peligro la economía mundial. ¿Qué perspectiva tenéis para el petróleo? Bueno, pues de momento es cierto que se ha venido anticipando que una menor demanda provocada por una crisis económica efectivamente vaya a afectar a los precios. Sin embargo, la OPEP vimos que está poniendo toda la carne en el asador para que los precios del petróleo se sigan manteniendo estables, ¿no?, por lo menos a niveles elevados. Si nos fijamos en las perspectivas que ha dicho Bank of America para este año 2020, para el año 2023, el año que entra, se espera que esté en el entorno entre los 80 y los $100 el barril. Por lo tanto, seguiríamos teniendo un barril de petróleo a precios elevados. Eso seguiría significando que las compañías petroleras pueden seguir teniendo beneficios. Por lo tanto, puede ser uno de los sectores en los que todavía uno se pueda fijar. Pero bueno, en el corto plazo es cierto que tenemos una especie de tendencia bajista que viene, o corrección, ¿no?, que viene teniendo desde junio de 2020, desde junio de este año, desde el 8 de junio. Ha intentado rebotar recientemente. Bueno, pues la clave aquí estaría en ver si realmente el rango lateral en el que se encuentra, entre la zona de los 88 y la zona de los 100, bueno, pues veremos a ver por dónde lo termina de romper, ¿no? Si perdiésemos los 88, pues lo más normal sería pensar en una vuelta a los 82,90 y luego ya la siguiente zona de soporte que tendríamos ya estaría bastante más abajo, 71,43. Pero bueno, de momento habrá que ir viendo efectivamente cómo va evolucionando la inflación, porque eso va a anticiparnos, ¿no?, qué es lo que va a pasar con los tipos de interés. Si los tipos de interés siguen subiendo de manera agresiva, pues eso finalmente, tarde o temprano, acabará impactando la demanda y por lo tanto acabará impactando en el precio del petróleo. Pero de momento, bueno, pues fase correctiva, tendencia bajista, lateral en el momento actual, pero tampoco me plantearía una inversión muy agresiva en corto, ni siquiera tampoco en largo, ¿no? O sea, que estamos ahora a la expectativa de finalmente qué es lo que pasa con esa demanda final, que tendrá que ver con las subidas de tipos agresivas que hagan, más o menos agresivas, que hagan los bancos centrales. Muchísimas gracias, Sergio Ávila, analista de mercados de IG. Buen día y buen negocio, Sergio. Muchas gracias, buen día, buen negocio. Hasta pronto.